¿La piel de la zona de los muslos está más oscura que el resto de tu cuerpo? Es común que algunas partes del cuerpo, como pueden ser las axilas, las ingles o la parte interna del muslo, estén más oscurecidas. Esto sucede porque esas zonas tienen mayor producción de melanina. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos aclararlas. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas, soy Reme Navarro, soy farmacéutica, nutricionista. Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas ya mismo y actives la campanita para no perderte los mejores consejos de nutrición, de salud, de cosmética. Así que ya sabes, las pieles más morenas tienen mayor probabilidad de oscurecerse. La depilación también tiene que ver, puesto que hace que aumente la producción de melanina en esa zona y se acelere la pigmentación. Otro motivo por el que aparecen es, por ejemplo, la fricción, es decir, el roce de ambos muslos al hacer ejercicio, al caminar. Esto puede darse sobre todo en personas con muslos que sean más voluminosos. Este roce lo que hace es que provoca una inflamación que hace que pasado un tiempo se hiperpigmente. También lo vemos en personas que llevan pantalones muy ajustados o prendas muy pegadas a la piel, que hace que esto se inflame. Como siempre digo, primeramente habrá que ir al dermatólogo para que nos examine la mancha antes de iniciar nosotros cualquier tratamiento despigmentante, porque principalmente tienes que saber qué tipo de mancha es y cómo vamos a poder tratarla, porque puede que sea una mancha que haya que quitar o puede que tenga la piel seca y que por eso haya aparecido esa manchita. Pueden influir también otros factores. Por último, la exposición solar sin protección y cómo tratar esas manchas. Pues mi primera recomendación es que las prevengas. Hay que evitar los roces, hay que evitar que se genere el proceso inflamatorio que va a derivar en una mancha. Y para ello lo adecuado es que lleves una dieta saludable donde se incluyan todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, carnes, pescado y que hagas ejercicio regularmente. Os voy a dejar por aquí una crema que es ideal para el cuerpo cuando se produce el roce entre los muslos. Es una crema de Eucerin que es reparadora, que calma y protege la piel seca o áspera y así evitamos que nos salga luego la manchita. También existen tratamientos estéticos que nos pueden ayudar, como es el láser o los peeling para las manchas causadas por la fricción, pero esto siempre será un dermatólogo quien te lo aconseje. La ropa también tiene mucho que ver, hay que optar por ropa ancha y cómoda y olvidarte de la ropa ceñida tipo vaqueros porque puede irritarte la piel. La depilación con cera, si es la causa que provoca estas manchas, habrá que dejar de hacerla y optar, por ejemplo, por otro tipo de depilaciones como puede ser el láser o depilación con cuchilla o con hilo. Además, te va a ayudar mucho a aclarar la hiperpigmentación. Aún así, si lo has intentado todo y las manchas no se pueden ir, tenemos que usar activos con propiedades despigmentantes. ¿Y cuáles son? Pues es la hidroquinona, los alfa-hidroxiácidos, el ácido ascórbico, el ácido láctico. Mira, vamos a empezar por la hidroquinona, que es un buen despigmentante ya que bloquea la enzima que interviene en la formación de la mancha. Con este activo se debe de tener mucho cuidado y hacer un buen uso, ya que de lo contrario, por ejemplo, si tomamos el sol y lo aplicamos, nos puede causar alguna mancha de más. Los retinoides, como la tretinoína, también puede acelerar el proceso de renovación de la piel y mejorar el estado de la mancha. O por último, como os he dicho, el ácido ascórbico, que es una forma pura de la vitamina C que permite combinarlo con otros activos, ya sean más potentes o productos con vitamina C, que os voy a recomendar, porque siempre me decís que os recomiendo algunos, voy a dejaros los enlaces por aquí abajo, pero por ejemplo el de la Roche-Posay es uno de mis favoritos. Yo al final lo que os digo es que uséis productos que sean adecuados. Si ya habéis probado algún producto y no os funciona, dejadmelo en comentarios y vamos a ir viendo qué es lo que os ha funcionado y qué es lo que no. Nos vemos en el próximo vídeo, no olvides darle manita hacia arriba.